Ella no solamente le tengo mucho cariño, sino también mucho respeto, porque te voy a decir, aunque es más joven que yo le llevo 3 añitos, ella estuvo en ese trayecto primero que yo, hace ya 32 años. Ella no quiere que digamos que hace tantos años, pero bueno, en la realidad el tiempo pasa, sin embargo, yo creo que las dos nos hemos convertido en mujeres que tenemos un peso y un valor en nuestras sociedades. Ella es de origen venezolano y mucha gente ya sabe de qué estoy hablando, porque si van para atrás 32 años y hablamos de una venezolana, hoy es una oportunidad maravillosa que me da la vida para reencontrarme con ella delante de todos ustedes. Ya lo he hecho en alguna que otra ocasión en cámara, pero también varias en privado, con una mujer que cuando la conocí lo que me impactó de ella en ese momento era que era altísima, delgadísima, súper elegante, súper segura de sí misma para sus 19 añitos. Acababa de vivir una experiencia extraordinaria que la había convertido en una heroína para el pueblo venezolano. Incluso un buque petrolero llevaba su nombre, un buque que después protagonizó un evento importantísimo que a ella le marcó la vida dentro del chavismo. Me estoy refiriendo a la mujer que me entregó la corona de Miss Mundo y hoy estará con nosotros, Miss Mundo 1981, empresaria, madre, esposa, madre de 3 hijos, esposa y activista política, además de escritora, porque ya ella está perfilándose como escritora con los artículos que escribe en un periódico de Colombia donde vive actualmente. Pilín León nos visita en el día de hoy. ¡Fuerte el aplauso! Va a ser maravilloso. Qué bonito que ese reencuentro de viejas amigas, y además que se rompe el asunto de como que entre las misas no son amigas, que no esa competencia fría, no, para sino nada. que qué bonito se mantienen ese contacto. La simpatía cada de esa año. chica, su Sí. calidez me conquistó y con el paso de los años he visto una mujer maravillosa. Excelente. Una mujer que ha tenido los pantalones de enfrentarse en un momento determinado a un gobierno que tenía muchísima popularidad y muchísimo poder. Vamos a conocer todo lo que ha pasado en la vida de esta mujer en estos años, pero vamos a ver esta breve biografía que hemos preparado para todos ustedes. Carmen Josefina León, mejor conocida en toda América como Pilín León, es una venezolana que saltó a la fama en el año 1981 cuando ganó la corona de Miss Mundo. Como reina recorrió más de 30 países y un año después entregó en Londres la banda, el cetro y la corona a María Cela Álvarez. Pero su vida ha sido mucho más que un concurso de belleza. A raíz de los eventos del año 2002 se convirtió en una de las más férreas opositoras del entonces gobierno de Hugo Chávez. Actualmente es empresaria y columnista del periódico El Heraldo y reside en Colombia en una especie de exilio voluntario, aunque siempre pendiente de los hechos de su Venezuela natal. Recibamos en esta noche, María Cela, a la Miss Mundo 1981, Pilín León. ¡Bienvenida, amiga! ¡Qué emoción! Bienvenida a tu tierra, tu segunda, tercera tierra, tercera patria. Mira, gracias. que aquí en República Dominicana tienes más así. mucha gente que te quiere y que te admira. Ya lo pudimos ver ahora, antes de entrar a escena, porque hay mucha gente que sigue los concursos de belleza. Tú estás un pelito. Ajá. Estás aquí de visita. Y bueno, me llamó, voy para tu tierra, y yo dije, inmediatamente tienes que venir al show. Ya lo has hecho en otras ocasiones, pero para mí será siempre un placer entrevistar a una mujer como tú. Igual para mí, María Cela, tú sabes que ese cariño es de hace muchísimos años, y yo digo que no me gusta que lo diga, pero bueno. Sí, son más de 30 años que nos han separado las distancias, pero no nos ha separado la amistad. Así es. Porque se ha mantenido y sí se ha logrado crecer. Estábamos viendo esas imágenes de esa jovencita de 19 años con ese cuerpo escultural. Yo recuerdo que los fotógrafos de la revista inglesa TV Times me contaban cuando me fueron a hacer la portada, cuando vino Pilín León aquí a hacerse la fotografía y la vimos, todos quedamos impactados porque tenía una figura, o sea, tienes todavía una mujer altísima, pero una figura espectacular. Y a mí me llamó mucho la atención eso, pero me llamó la atención sobre todo tu sensatez, el peso que tú tenías a tan corta edad. Tú metías en un concurso de belleza a los 18, 19 años, no es fácil, pero en aquel entonces
totalmente natural, muy contrario a lo que se ve hoy día. Tú te negaste a que te pusieran pecho para concursar. Osmel Sousa no te pudo convencer a ti. Explícame. Bueno, se empezaban a usar las cirugías plásticas en aquellos momentos. Se usaba hacerse nariz, se usaba ponerse pechos. Pero mi papá, además de muy querido y una guía espiritual hermosa, mi papá siempre, y fue médico, siempre se negó a todo artificio y creo que nos crió con eso, ¿no? Y decía, bueno, suficiente que te metas en una cosa que es muy lejos de tu personalidad para que también... Y la verdad es que yo dije, bueno, si voy a ganar, que Dios me lo regale. Claro. Como soy. Como tú eras. Tú parecías ser la Miss Perfecta, pero ¿tú te sentías reina de belleza? No, jamás, jamás. Yo siempre me sentí el patito feo. ¿Sabes que mi familia todas son rubias, de ojos verdes, azules, cuerpos aguitarrados? Yo era la antítesis de todas mis primas, de esas mujeres hermosas que yo veía. Yo era una niña delgada, larguísima, de unas piernas interminables. 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 Siempre me sentí el patito feo. Nunca me gané una elección ni en el colegio. Nada, nunca. Ni cuando participé, porque como era la única niña, pues no me ganaba nada. ¿Y tú creías que tú ibas a ganar Miss Mundo? Porque tú tenías esa tranquilidad, esa seguridad, ese donaire, esa majestuosidad de reina, mucho antes de ganar. La palabra no es... no me importaba, no es realmente que no me importaba, pero no era meta de vida. Entonces, el participar y hacerlo lo mejor posible, que nadie tuviera nada que decir de mí, era mi meta principal. Impecable, podría decirse la palabra que definió esa participación tuya. Quería hacerlo impecable, que nadie tuviera nada que decir. Y si eso me traía la corona, chévere. Yo la disfruté. ¿Cómo cambió? Esa pregunta me la hacen a mí siempre, pero es bueno yo poder hacérsela a una mujer que vivió la misma experiencia que yo. Bueno, ligeramente distinta. ¿Cómo cambió tu vida el haber sido coronada esa noche? Porque en Venezuela las reinas de bellezas no eran solamente las reinas de belleza, eran casi como los presidentes. Sí. Pasaporte diplomático, trato de primera, que vamos a hablar de esa recepción que te dieron. Pero ¿cómo cambió? Placa del carro, de privilegios y todas esas cosas. Todo, un montón de privilegios. Sí, mira, a mí me cambió la vida de la noche a la mañana. Yo era una niña que todavía me tenía que maquillar los tobillos porque tenía marcadas las medias del colegio, a pasar a ser figura pública y tener que pensar las cosas antes de decirlas. Mover opiniones y decir cosas, eso te centra. Y yo creo que al final del año es como un posgrado de madurez. Mira esa recepción. Yo creo que una de las más espectaculares que se le han dado a una reina de belleza en cualquier parte del planeta. Me acompaña Susana Duin, nuestra primera Miss Mundo venezolana. 1955. Yo recuerdo los aviones de la Fuerza Aérea. Sí. 4 aviones te recibieron, ¿verdad? Y sí. Tú venías en uno de ellos. Yo venía en un avión privado escoltado por 4 aviones. Exacto. 4 aviones de la Fuerza Aérea. Esas imágenes que luego las presentaron en el concurso que yo participé, hablando de tu recibimiento. Y es cierto que en ese recibimiento había un joven que era el encargado del grupo de paracaidistas. Eso dice. Que te llevó un ramo de flores y que incondicionalmente se puso a tu servicio como tu súbdito y que se llamaba Hugo Chávez. Eso me dicen. Yo no lo reconozco, todavía no he podido, pero eso me dicen los productores del programa que se hizo para el recibimiento, que el capitán del grupo táctico de paracaidistas era Hugo Chávez Frías, que era paracaidista, que vino en su paracaídas hasta con ramos flores y eso, pero yo no lo distingo. Bueno, la vida tiene esos juegos, esas ironías, ¿no? Porque sí. 20 años después, esta mujer y ese presidente estuvieron enfrentados. Vamos a hablar de ese momento, porque antes de ese momento tú llevaste una vida normal, lo que se espera una reina de belleza en Venezuela, adorada, sí. Se le pone tu nombre a un buque petrolero, el Pilín León, estaba el Marixa Sayalero, estaba el Irene Sáez, porque ese año... No, era Susana. Susana Duin. Susana, Marixa Sayalero,
Bárbara Palacios y Pilín León. Y Pilín 4. León. Irene Sáez, a propósito, fue Miss Universo el mismo año que tú fuiste Miss Mundo. Sí. Fue la primera vez que Venezuela tenía una Miss Universo y una Miss Mundo. O sea que toda la atención sobre ustedes dos como mujeres, se te puso se bautizó ese buque, pero también te casaste, iniciaste tu propia empresa, hiciste modelaje, empezaste a tener tus hijos. Una vida muy plácida, una vida muy cómoda, privilegiada para mucha gente, porque además un éxito familiar. Lleva casada, ¿cuántos años llevas casada? Ya llevamos, a ver, vamos a cumplir 29 años. Con el mismo novio que tenía cuando participó en el Miss Mundo. El mismo. No me hacía Mujer aburrida fiel, ahora. ¿eh? Mujer fiel, porque toditas cambian, dicen que todas cambian. Pero ella mantuvo sus principios, mantuvo su novio, se casó con él. Y sin embargo, un día, estando tú como jurado de Miss Mundo, precisamente, te enteras que algo pasa con ese buque y que marca un antes y un después en tu vida. ¿Qué pasó? Estaba en Londres, fui de jurado al Miss Mundo y me llama mi esposo y me dice, Gorda, hay un paro petrolero y la insignia del paro es el buque. Es el buque, está interrumpiendo el canal de navegación del lago de Maracaibo para llamar la atención a los desastres de gobierno del difunto Hugo Chávez Frías. Pues desde ese momento y hasta esta parte, con algunos altos y bajos, pues me he convertido como una voz cantante dentro de las figuras de la oposición, no en ningún rango político, pero sí como una ciudadana que gracias a Dios tiene un poquito más de voz para hacer llegar sus opiniones a los demás. Tú no te habías metido nunca en política, No, tú jamás. podías opinar como todos podemos opinar en Claro. nuestros ambientes privados. Cuando te llaman y te dicen eso, ¿por qué tú te sentiste obligada o sentiste que era una responsabilidad tuya apoyar esa huelga que mantuvo en jaque al gobierno de Hugo Chávez y sin combustible a uno de los países más ricos en combustible del mundo por tantos y tantos días y con tanta gente en contra? Fue una decisión drástica, una decisión que pensamos podía resultar en hacerle entender al gobierno que no se lo quería y que estaban haciendo las cosas mal. Y sí, era una responsabilidad porque si bien es cierto que nunca me gustó el señor Chávez, pero mi participación no había sido tan llamativa o tan tomada en cuenta. Y ahí diste la cara. Ahí di la cara y me permitió pues inclusive ir a concentraciones de calle, mítines de esos enormes mítines que se hacían en Caracas con una afluencia de muchísima gente. Me daban el derecho a palabra, cosa que no había tenido antes. Yo me montaba a hablar en una avenida repleta de personas, tú sabes, como... Tú te convertiste en un símbolo Sí, de la lucha contra el gobierno, a favor del pueblo. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Porque tú no eras política. No, yo siento que yo estaba luchando y sigo sintiendo que yo estoy luchando por unas ideas yo creo que son fundamentales y yo creo que son ideas democráticas y sigo manteniendo que yo estoy en los que luchan del lado de la verdad, ¿no? Y he luchado del lado de la verdad. Entonces, si se me da la oportunidad para tratar de abrir los ojos a otras personas, pues esa oportunidad no la puedo desechar. Hubiera sido muy irresponsable de mi parte, teniendo esa tribuna tan grande que Dios me brindó, poderlo aprovechar. Pero le quitaron tu nombre al buque. Sí. Sí, al parecer, pues, y como está demostrado en los últimos años, pues al gobierno no le gusta que se lo critique, y pues esa crítica hizo que, no sé, el señor Chávez entrara en cuenta de que, pues, que habían 4 buques que llevaban los nombres de reinas de belleza que no estaban de acuerdo con su posición, porque ninguna de las 4, y de hecho las 4 salimos cada una en un flanco distinto, a exponer nuestra posición y pues tratar de convencer a los demás que ese gobierno, como lo hemos visto y como lo ha demostrado con creces, es un gobierno y así fue un gobierno nefasto para Venezuela. Pues él parece que agarró una rabieta de aquellas y en un ataque de rabia que le daban, reventando un televisor y tirando una silla, pues ordenó que se le quitaran el nombre a los buques. Y después de eso, porque, bueno, vamos a
un poquito ambientar el momento. Estamos hablando del 2002, hace apenas 12 años. En ese momento, Hugo Chávez, hasta el final, tenía un gran apoyo popular. ¿Cómo cambió tu vida en ese sentido? Porque Venezuela está fracturada entre todos los que siguen los lineamientos del gobierno chavista, aunque hoy tenga otro presidente, y los que están en contra. Cada vez más fracturada, Venezuela. ¿Cómo te trató la gente? O sea, el cambio de haber sido la Pilileón adorada, Miss, que hizo sentir tan orgulloso a todos los venezolanos, ahora a una parte, y los otros empezaron, te atacaron, dijeron cosas negativas de ti. ¿Cómo cambió tu vida en ese sentido? Si supieras, María Cela, que la gente en la calle sigue con el mismo cariño, porque mi posición ha sido siempre así. Mi posición siempre ha sido una, mi posición siempre ha sido así de franca, mi posición siempre ha sido una sola. Yo no he estado de un lado y luego me he cambiado para el otro. Venezuela no estaba tan mal en ese momento como está ahora. De repente no me entendían, a lo mejor la fractura no era tan grande en ese momento como para ser intolerantes. ¿Qué tú veías? ¿Por qué Hugo Chávez dejó de ser una persona? Porque en un momento determinado fue una persona simpática para casi todo el mundo, para muchísima gente. Yo nunca le he quitado a Chávez que era simpático. Y a lo mejor en una fiesta iba a ser el rey de la fiesta, el que más canta, el que más baila, el más... Tú sabes, el primero que llega, el último que se va, la fiesta se apaga cuando él se va. Pero en una fiesta, yo ese señor de presidente nunca lo quise. ¿Por qué? Porque el discurso que él llevaba era un discurso muy ambivalente. El discurso que él llevaba era un discurso absolutamente distraído de toda realidad. Un señor sin ninguna preparación para la economía, sin ninguna preparación para asumir un cargo político. Sí, un hombre que viene de una escuela militar, los preparan muy bien a los oficiales militares en el país, está bien, pero de ahí a ser un presidente no le veía nada. Además, un golpista, muchísimos muertos, asesinados, una violencia... Trató de darle un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Una violencia muy grande se vio en ese golpe, muchos asesinatos, cruelmente asesinados. Y tú veías venir lo que ha pasado con Venezuela con el paso de los años. Claro, pero es que si yo vengo de ahí, eso es lo que traigo. Vamos a hablar, cuando terminemos ahora, vamos a hacer una pequeña pausa en el próximo segmento cuando regresemos. Vamos a hablar de qué ha sido después. ¿Por qué te has tenido que ir a Barranquilla? ¿Y qué estás haciendo desde antes las últimas elecciones contra Chávez, donde tú estuviste apoyando al candidato de la oposición? ¿Y cómo está Venezuela y qué va a pasar en Venezuela? A mí me interesa opiniones de los venezolanos y más una mujer que ha jugado un papel importante, porque simbólicamente tú siempre has representado mucho para los venezolanos. ¿Qué sigues representando hoy día y qué se espera? Todo esto cuando regresemos. Y nuestros amigos del deporte que nos esperan. Ya volvemos. Comunícate con nosotros al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Esta noche más.